amada iglesia, más de 45 días ya en cuarentena, por lo menos acá como familia, esperando que cada uno se encuentren bien ahí en sus hogares. Les mandamos un abrazo cariñoso, anhelando los tiempos de congregación, anhelando los tiempos de la iglesia en casa. Quiero aprovechar la oportunidad también de mandarle un saludo de Roy Soto y su familia de la iglesia Shalom, que está muy ligada a nosotros espiritualmente. También de Marcelo González, con el cual estos días he tenido un contacto muy estrecho con él y creo que toda la labor que está haciendo ahí en la frontera, en Irapuato, en México, realmente desafiante. Hoy continuamos la serie Decisiones en tiempo de crisis y quiero hablar acerca de un término que es la forma como tomamos decisiones con la palabra impetuosidad. Y hay una persona, un personaje, por decirlo de esa manera, en la Biblia notable respecto a su manera de conducirse en las decisiones, que es Pedro. Vamos a ver aspectos en la vida de Pedro, cómo tomó decisiones en distintos momentos en su vida de ministerio, principalmente en los 3 años que estuvo con Jesús. Y por supuesto fue un hombre muy impetuoso y tomó decisiones también muy impetuosas en distintos pasajes de su vida. Pero antes quiero hablar de la palabra impetuosidad. ¿Qué es lo que se define por esa palabra? La palabra impetuoso tiene un significado similar a la palabra impulsivo. La palabra impulsivo describe a una persona que se caracteriza por actuar de manera súbita y repentina y que habla y se mueve rápido y a la ligera. Decisiones en tiempo de crisis. Vamos a actuar impetuosamente, impulsivamente. Esto es el tema que vamos a desarrollar hoy a través de la escritura, en aspectos de la vida de Pedro, cómo él se enfrentó a luchar permanentemente con su impulsividad de carácter. Y vamos a partir con 6 principios de cómo tratar de no tomar decisiones impulsivas o aspectos impetuosos en los escenarios que tenemos por delante en este tiempo tan complejo, tan difícil. El primero de esos principios es la fe y el temor no pueden ir juntos. La fe y el temor no pueden ir juntos. Anclado en Mateo capítulo 14, del versículo del 22 al 31, y que dice así, en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Por tanto, lo que hacía Jesús, apartaba un tiempo solitario en la intimidad con Dios. Interesante eso. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Imagínense eso. Se supone que tiene una relación ya física con Jesús y aquí parece que se le apareció un fantasma en medio de la oscuridad, en medio de esa tormenta. Versículo 27. Pero Jesús enseguida les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la tormenta, Jesús dice eso, ten ánimo, yo soy, no temáis. No sé cuál es la tormenta que tú estás viviendo en este momento. Espero que no sea una tormenta de salud física, porque son también tormentas muy complejas. Y si no fuese así, Jesús te dice, yo soy, ten ánimo, no temáis. Si a lo mejor estás viviendo un temor a perder tu trabajo, Jesús te dice, yo soy, ten ánimo, no temáis. Si estás viviendo seguramente una situación más fracturante en el ámbito económico, Jesús te dice hoy, yo soy, ten ánimo, no temáis. Que dice los versículos siguientes, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí empieza este tema, la lucha entre la fe y el temor. Si pueden estar abrazadas juntas, la verdad que no es posible eso. Pero es interesante la declaración de Pedro cuando le dice a Jesús, si eres tú verdaderamente, manda a que yo vaya
y yo pueda también caminar sobre las aguas. Una fe como condicionada. Y Jesús dice así. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay un paso muy interesante respecto al tema de la fe. Pedro ve a Jesús, Jesús le dice, no temas, tengan ánimo, no tengan miedo, le hace el desafío Pedro a Jesús, yo quiero caminar, si verdaderamente eres tú. O sea, ya condiciona el paso de fe. La fe no puede estar condicionada, la fe es si creemos o no creemos, sencillamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro, como era un hombre de carácter, aquí está el tema de la impetuosidad, las decisiones que tomamos impetuosamente en temas como de crisis, ahí está en medio de una tormenta, decide salir de la barca y comienza a caminar obedeciendo el llamado de Jesús. Y comienza a vivir esa misma experiencia milagrosa de Jesús caminando sobre las aguas. No sé cuál es la experiencia que estás viviendo tú hoy. Y Dios, Jesús te está diciendo, ven, camina sobre las aguas, aunque parece que es algo muy complejo, muy difícil, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Pero ¿qué ocurre en el versículo siguiente? Versículo 29. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vuelvo a repetir el versículo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué había pasado con la fe? ¿Por qué perdió la fe? Empezó a caminar en esa fe milagrosa sobre las aguas, pero dudó en algún momento y comenzó a hundirse, porque dejó de mirar a Jesús. Dice que empezó a mirar la circunstancia que lo rodeaba, el viento seguramente golpeaba la faz de su cara, las olas también, y comenzó a perder la mirada en Dios, la mirada en Jesús, y comenzó a poner la mirada en las circunstancias que lo rodeaba, en el momento de una tormenta, en el momento de una turbulencia, en el momento de una dificultad. Esto es exactamente lo que nos puede estar pasando hoy día, donde a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, la invitación de Jesús es que podemos caminar sobre las aguas en medio de una tormenta, pero no podemos dejar de mirar a Jesús a pesar de que las olas nos golpean y el viento, que son las situaciones problemáticas, nos molestan y Jesús nos dice, ten ánimo, ten fe. Dudó este hombre y las palabras de Jesús fueron muy tajantes. Versículo 30. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe y el temor no pueden ir juntos. O hay fe o hay temor. ¿Qué es lo que nos aleja de la fe? El temor. ¿Qué es lo que impide alejar el temor? Es precisamente la fe. Es ahí la lucha de los pensamientos que tenemos que vivir en los próximos meses en todo lo que signifique esta crisis que estamos alrededor nuestro, alrededor de nuestras familias, en cualquier área de nuestras vidas viviendo. No dar espacio al temor, porque lo que va a hacer el temor es simplemente limitar nuestra fe y dejar de creer. Va a entrar la duda en aquel tiempo difícil y nos va a impedir ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el segundo principio que vemos en la vida de Pedro respecto a este tema de tomando decisiones impulsivas en tiempos de crisis? Punto número 2, yo lo he titulado o caratulado nuestras respuestas a diversos escenarios. Fíjese la vida de este hombre, la vida de Pedro, frente a distintos escenarios que tuvo en la vida de Jesús y las respuestas que él daba. Lo quiero articular en Mateo 16, de versículos del 13 al 16. Versículo 13 dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 15, lo vuelvo a repetir. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pregunta que le está haciendo a todos sus discípulos que están ahí. Pero el primero que, apresuradamente, con ese carácter impulsivo, ese carácter impetuoso que tenía Pedro, es el primero que da la respuesta y le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respuesta de Jesús en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos un Pedro con su carácter impetuoso frente a la pregunta de Jesús, dando la respuesta correcta, y esa respuesta Jesús le dice, eso no te lo reveló ningún hombre, sino que te lo reveló mi Padre que estás en los cielos. Frente a las preguntas que vamos a tener por delante, ¿cuál va a ser la respuesta que vamos a dar? ¿La que viene desde el cielo o la que viene de nuestro propio impulso compulsivo? Fíjese el mismo Pedro en los versículos más adelante lo que ocurre. En Mateo capítulo 16, versículo 21 a 22. Dice así, el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Vuelvo a repetir el versículo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Lo que le estaba dando como un historial Jesús a sus discípulos no eran buenos días para Jesús. Lo que le iba realmente a ocurrir y padecer y ser juzgado y además muerto, pero que iba una esperanza de resurrección en la vida de él. Versículo 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Fíjese lo que hace Pedro. Primero aparta a Jesús de aquel grupo y empieza como a exhortarlo, que esto no te puede ocurrir, esta tragedia no puede pasar en tu vida. Fíjese la declaración que le está haciendo a Jesús. Versículo 23 está la respuesta del maestro. Le dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo Pedro, que en unos versículos anteriores, Jesús le dice, bienaventurado eres, porque esto que Dios te ha revelado, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ningún hombre, sino que te lo ha revelado Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Y aquí lo exhorta, apártate de mí, Satanás. Vemos dos Pedros distintos. Es que ahí es donde está la enseñanza para todos nosotros. Qué distinto es cuando nosotros, frente a interrogantes que tenemos por delante que van a ocurrir en los próximos días de nuestra vida, en las próximas semanas y en los próximos meses, buscamos, Señor, yo quiero tu dirección en esto. Porque la revelación que viene del cielo va a tener un resultado muy distinto a las decisiones impulsivas basadas en un carácter ansioso, en sentimientos que son acelerados por tratar de buscar las respuestas que no tenemos. Son dos resultados totalmente distintos. ¿Cuál es el tercer punto que quiero destacar respecto al tema de decisiones impulsivas en tiempos de crisis? El tercer punto está cuando no hay que hablar. ¿Cómo cuando no hay que hablar? ¿No? Hay veces que no hay que hablar. Aún en los escenarios que tenemos por delante, no hay necesariamente una respuesta que tengamos que decir algo, y a veces ocurre en nosotros todo lo contrario. La ansiedad, nuestra impulsividad nos obliga siempre a tener que dar una respuesta, un argumento frente a situaciones sobre las cuales ni siquiera sabemos cuál es la respuesta. ¿Dónde podemos encontrar esta situación en la vida de Pedro? Este concepto se ancla en Marcos capítulo 9, del versículo 2 a los versículos siguientes. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos
a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Experiencia realmente milagrosa y sobrenatural. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros bueno que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La respuesta siempre impetuosa de Pedro frente a esa situación tan milagrosa. ¿Era necesario que dijera eso? ¿Era necesario que comentara o simplemente quedarse en una escena tan milagrosa y tan sobrenatural? Él comete básicamente dos impetuosidades en esa decisión. Una, coloca al mismo nivel de Jesús a Elías y al mismo nivel coloca a Moisés. Y claramente no estaban al mismo nivel. Y segundo, pretender hacer tres enramadas, quedémonos aquí casi en un retiro, era distorsionar el propósito y la misión por la cual venía Jesús a la tierra. A veces nos ocurre lo mismo con las decisiones impetuosas. Tenemos escenas por delante en la cual queremos impulsivamente encontrar una solución, encontrar una respuesta, y eso no necesariamente es así. Permítame extraer una experiencia que tuve en la universidad. Tenía un ramo que se llamaba Administración de la Producción, que era un ramo súper complejo. Realmente son esos ramos coladeros que uno tiene en la universidad. Y eran casos. El profesor siempre nos daba un caso respecto a situaciones complejas que estaban viviendo las empresas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía esta empresa? No, el problema que tenía esta empresa es que los precios que estaba cobrando por sus productos no les permitirían con ese margen cubrir sus costos operacionales, y por eso la empresa iba a ir a la quiebra. Tenía que hacer alguna medida de solución para subsanar aquella contingencia. Bueno, después venía otro caso. No, el problema de esta empresa es que el costo de operación que tiene en cierta área con relación a lo que tiene el mercado son demasiado altos y no le permite ser competitiva. Después había otro caso, no sé, en un mes más. No, el caso de esta empresa, el problema que tiene con la marca, la credibilidad que tiene la marca frente a los clientes es tan mala que finalmente eso sí le deteriora del punto de vista de la credibilidad y por ende le golpea la parte comercial. Después, en 2 meses siguientes, no, el problema que tiene esta empresa es un problema del manejo del endeudamiento. Es una empresa que desde el punto de vista financiero está demasiado endeudada y es una empresa que no tiene liquidez, por lo tanto no le permite manejar saludablemente su cash flow o su flujo de caja para cumplir sus compromisos. Y así había distintos casos durante el semestre, y un día nos presentan un caso de una empresa X. Entonces estaban todos los alumnos: no, el problema que tiene esta empresa lo tiene el área de producción, y el profe le dice: no, el área de producción está perfecta. Y sacaba los índices, los ratios, no hay ningún problema. No, el problema lo debe tener el área de marketing. No, el área de marketing está perfecto, el posicionamiento de la marca está impecable en esta empresa. Entonces los alumnos después: no, el problema lo tiene la parte de liquidez. No tiene ningún problema la parte de liquidez. La empresa está absolutamente sana desde el punto de vista de la liquidez. Pero entonces, ¿dónde tiene el problema? Entonces, ¿han pensado, dice el profesor, que una solución es no hacer nada? A propósito de este punto que estoy mencionando, no hacer nada. Entonces todos los alumnos, incluyéndome: pero profe, ¿cómo no vamos a hacer nada? Si no hacemos nada, esta empresa en 6 meses no va a existir. Entonces, él dice: a veces no hay que hacer nada, porque lo que ocurría es que se estaba viviendo un escenario macroeconómico y era evidente que el gobierno iba a tener que devaluar la moneda, en este caso el dólar. Entonces lo único que tenía que hacer la empresa era esperar ese momento. Bueno, pasaron 45 días aproximadamente y el gobierno devaluó el dólar de una manera tan importante, y esta empresa vendía en dólares y la empresa se fue verdaderamente a las nubes en términos de venta y en términos de utilidades. Cierro el ejemplo. A veces no hay que hacer absolutamente nada, porque hay que esperar lo que Dios va a hacer, y Dios simplemente lo que menos necesita de nosotros es nuestra impetuosidad y nuestra emocionalidad para tomar decisiones incorrectas. Voy al cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Yo le he llamado dejarse lavar los pies. En la vida de Pedro ocurre también algo muy interesante que se plasma en el Evangelio de Juan, en el versículo 13, cuando está el lavamiento de Jesús de los pies a sus discípulos. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro: ¿tú me lavas los pies? Le hace una pregunta confrontacional a Jesús. Nuevamente aparece el carácter impulsivo, nuevamente aparece esa mechita corta de Pedro, y le dice a Jesús: ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo:
Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Si usted piensa que Pedro no era una persona impulsiva, aquí hay una prueba de que sí es impulsivo, va en todos los versículos, los pasajes que he mencionado en todo este mensaje. No me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué toca este pasaje dejarse lavar los pies? Este es un tiempo de las cuarentenas, y lo dije en los mensajes anteriores, de tener un espacio de silencio para escudriñar nuestros corazones y ver qué aspectos de nuestras vidas en ese momento de reflexión no están bien. ¿Qué hay aspectos en áreas en las cuales le hemos fallado al Señor? ¿En qué cosas tenemos que pedirle perdón al Señor? ¿En qué cosas tenemos que recurrir a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado? Es un tiempo importante de escudriñar nuestras vidas, de examinar nuestras vidas en todos los ámbitos y pedirle, Señor, tú le lavaste los pies a tus discípulos, tu sangre que fue derramada en la cruz me limpia de todos mis pecados. Y hoy, en los espacios de silencio, en los espacios de cuarentena, que se han provisto como un verdadero examen en nuestras almas, en nuestras mentes, de las cosas que Dios tiene que limpiarnos, de las cuales tienen que cambiar en nuestras vidas. Pero hay un aspecto más que está aquí en este pasaje, que está en el versículo 9, cuando le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quería que prácticamente le lavara todo el cuerpo. Otra impetuosidad que no aplica en la vida de este hombre. Jesús nos vino a limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos con su boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás una persona salva. Y también es importante en este tiempo de cuarentena, en estos tiempos de crisis, examinar nuestras vidas frente al Señor y buscar la limpieza en muchas áreas en las cuales tenemos que ser otras mujeres, otros hombres, y eso es un examen que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. No es un examen que podamos hacer a la luz de nuestro razonamiento personal o a la luz de nuestros propios pensamientos. David, en un momento duro de su vida, en un momento de pecado oscuro de su vida, dice lo siguiente, examíname, oh Señor, y ves en mí hay pecado y quítalo de mí. El examen más profundo lo tiene que hacer el Señor en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que dejarnos lavar los pies por el Maestro, dejarnos lavar los pies por Jesús. Voy al quinto concepto, al quinto principio. Es no prometas si no cumples. En Mateo capítulo 26, del versículo 31 en adelante, dice así, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, que es el versículo del carácter impetuoso de Pedro. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús les dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En el versículo 33, Pedro le hace una declaración potente a Jesús. Yo hasta la muerte te voy a acompañar. Una promesa fuerte, firme, confrontacional. Sin embargo, Jesús le dice, de cierto te digo, que tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Muchas veces nosotros cuando estamos en momentos de mucha dificultad, decisiones en tiempo de crisis, le hacemos unas promesas a Dios. Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo esto. Esta vez sí, Señor, yo aprendí la lección y si realmente puedo surfear esta ola, te prometo que mi vida va a cambiar en este ámbito y en este otro ámbito. Te prometo que esta vez me voy a discipular, te prometo que esta vez me voy a congregar, te prometo que esta vez voy a tener una vida activa de oración, te prometo que esta vez
voy a tener una intimidad contigo a través de la lectura de la palabra, te prometo, te prometo, te prometo, porque siempre cuando estamos al límite, ahí en los momentos de crisis, a veces hacemos esas declaraciones frente a Dios y nos pasa lo mismo que Pedro. Hasta la muerte voy contigo. Y Jesús nos responde, de cierto te digo, que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Es mejor no prometer si no vamos a cumplir y anclarnos aún en las dificultades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayuda a acrecentar mi fe, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a desarrollar una vida espiritual más activa y creer que efectivamente tú eres un Dios todopoderoso. Es mejor expresarnos y declararnos frente a Dios desde el punto de la debilidad que en hacer promesas que seguramente no vamos a ser capaces de cumplir. Y termino el sexto concepto de este mensaje en decisiones impetuosas en tiempos de crisis, que es cuándo desenvainar la espada. Así le coloqué, cuándo desenvainar la espada. En Juan capítulo 18, del versículo del 7 al 11, en la vida de Pedro ocurre lo siguiente, en el versículo 7 en adelante. Volvió pues a preguntarse, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Este es el momento cuando Jesús, viene el arresto de Jesús y llegan a detenerlo. Versículo 8 dice así, respondió Jesús, os he dicho que soy yo. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10, aquí lo resalto. Entonces Simón Pedro, aquí está el carácter impetuoso, impulsivo de este hombre, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Así que si usted piensa que no era un hombre impetuoso, Pedro, mire lo que hizo así. Por tratar de defender a Jesús, saca la espada y le corta y le hiere la oreja, digamos, a este siervo llamado Malco. Jesús le responde a Pedro de una manera muy veraz, como siempre lo es Jesús, y muy directa, y también muy compasiva, y le dice así a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Le está diciendo Pedro, yo voy a la cruz, yo voy a la cruz. Es necesario que yo muera, es necesario que sea crucificado, es necesario que mi sangre sea derramada para que todos tengan la posibilidad de la redención, del perdón de los pecados y tener acceso al Padre Celestial. Este Pedro quería, de una manera impetuosa, cortar el plan perfecto de Jesús. Y Jesús le dice, es necesario que yo beba esta copa, no me lo impidas. Cierro con lo siguiente. En todo este mensaje he hablado de una persona con un carácter muy impulsivo, con una persona que tomó decisiones impetuosas, muy emocionalistas. Han visto aspectos de la vida de este hombre, que ese carácter también cuando lo aplicó bien dio respuestas acertadas, pero cuando el carácter supera emocionalmente la vida de un hombre, las decisiones pasan a ser nefastas y los desvían del propósito de Dios. Jesús le dice, esa espada con la cual quieres herir a un hombre, guárdala, porque yo tengo que cumplir un propósito. Pero hay una espada que prácticamente 57 días después de este episodio se resume más o menos 57 días, que es el día de Pentecostés, el día cuando Jesús les dice que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 2, y fueron bautizados llenos del poder del Espíritu Santo. Ahí se levanta Pedro con un tremendo mensaje a predicar a mucha gente. Y ahí viene la conversión masiva del cristianismo. Se convierten 4.000 personas. El primer mensaje del apóstol Pedro está en Hechos capítulo 2. Esa fue la espada que tuvo que desenvainar. La espada de la palabra.
Dice la Escritura que la Biblia, que la palabra de Dios, es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos profundos, porque la palabra de Dios desnuda, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios reprende, la palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios direcciona, la palabra de Dios también consuela, la palabra de Dios nos fortalece. Jesús le dijo en el momento de su arresto a Pedro, esa espada que tienes, guárdala, yo tengo que cumplir un propósito. En el día de Pentecostés, Pedro saca otra espada, que es la espada del Evangelio, y le predica a las multitudes, y se convierte en 4.000 personas, y comienza la revolución del cristianismo. Este es un tiempo para desenvainar la espada del Evangelio, para difundir el Evangelio a los que no le conocen. Hay gente que está con muchos temores, hay gente que está con muchas inseguridades, hay personas, familias, vecinos, compañeros de trabajo que no tienen a Cristo y que necesitan la palabra de Cristo, que es capaz de sanar cualquier herida, la palabra de Cristo, que es capaz de infundir esperanza, la palabra de Cristo, que es capaz de reprender cualquier miedo, la palabra de Cristo, que es capaz de direccionar y producir decisiones sabias. Pero levanta esa espada y se convierten 4.000 personas que cambiaron sus vidas. Que este sea un tiempo en que sea esa la espada que podamos desenvainar, y tú como mujer que seas valiente y le hables a tu vecina que no conoce al Señor de Él, porque esa luz de esperanza la puede transformar a esa mujer. Tú que eres padre de familia, que puedas predicarle, aunque sea por teletrabajo, aunque sea virtualmente, a tus compañeros dándole una luz de esperanza. Esto es un gran momento para sacar la espada del Evangelio de Jesucristo que transforme la vida de las personas.